bendiciones. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del origen de la vida. Continuando con el capítulo de la evolución, desarrollaremos uno de los temas más controversiales. ¿Cómo se originaron los seres vivos? ¿Los elementos que encontramos en la naturaleza guardarán relación con el origen de la vida? Las primeras civilizaciones que encontraron las respuestas a estos interrogantes fueron los filósofos griegos. Desarrollaron la teoría espontánea. La teoría espontánea presenta dos variantes. Los materialistas, conformados por Tales de Mileto, Demócrito, Anaximandro y Xenófanes, y los idealistas, conformados por Aristóteles y Platón. Los materialistas mencionan o argumentan que la combinación de 4 elementos en la naturaleza serían los gérmenes de vida. El agua, el suelo, el aire y el fuego engendrarían vida. Los idealistas argumentaban que se requiere no solamente de materia inerte, sino de un elemento adicional denominado entelequia o fuerza sobrenatural denominado entelequia para originar seres vivos. Al observar que en la naturaleza el contacto del agua de las lluvias con el suelo, aparecen una serie de animalitos como los escarabajos, la germinación de las plantas, la explicación sería de una forma espontánea. Posteriormente, ya en la Edad Media, en el Imperio Romano, se había argumentado una serie de recetas caseras para engendrar vida. Se mencionaba, por ejemplo, que del ganado vacuno aparecían abejas y de la muerte de los caballos aparecían avispas. Se argumentaba también que si ustedes dejan en un frasco con cuello ancho, ¿no?, e incorporan ropa sucia con trigo, al cabo de 21 días iban a aparecer ratones. Dan una descripción extravagante de la forma como eran estos ratones. Ellos mencionaban que los ratones eran normales y tenían capacidad de reproducirse. Una forma de poder distraer esta hipótesis para poder engendrar vida que para la época resulta definitivamente incorrecta, ¿no? Pero uno de los experimentos que permitiría contradecir y explicar que la vida no se origina de materia inerte, no se origina de forma espontánea, fue la desarrollada por Francisco Redi. Francisco Redi había desarrollado un experimento para poder comprobar que la descomposición de la materia orgánica no se va a originar seres vivos. Incorpora en 2 frascos carne, ¿no? En 2 frascos incorpora carne y en un frasco lo deja en contacto con el ambiente y el otro frasco lo deja aislado mediante un tapón. En el frasco que está en contacto con el ambiente, las moscas al cabo de 1 hora van a estar justamente en contacto con la materia orgánica. En cambio, en el frasco que está aislado, las moscas no logran ingresar, pero se quedan en el tapón y en ese lugar aparecen las larvas. De la misma forma que aparecen en esta carne en descomposición. Justamente la aparición de las larvas no es por contacto con el aire, no es de forma casual y espontánea, sino es a partir de las moscas que encontraron el alimento y esto les permitió reproducirse y formar nuevos seres vivos. Los seres vivos solamente se pueden originar a partir de otros seres vivos. El experimento de Francisco Redi sería una de las formas de poder contradecir
y explicar el origen de la vida, que no se da de manera espontánea. Con el descubrimiento del microscopio, también se intenta demostrar la aparición de microorganismos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el experimento que había desarrollado Needham, ¿no? Needham había agarrado un frasco, ¿no? Había incorporado caldo de carne, ¿no? Y en este frasco que había incorporado caldo de carne, le pone un tapón y posteriormente lo empieza a calentar para eliminar cualquier tipo de microorganismo que está en ese caldo de carne, ¿no? En ese espacio de caldo de carne. Elimina todos los microorganismos supuestamente, ¿no? Lo esteriliza todo ese caldo de carne con el aire contenido dentro, de tal manera que va a eliminar todo tipo de microorganismos que están en el interior. Posteriormente saca una muestra de ese caldo de carne y en el microscopio observa microorganismos. Y él argumenta justamente que a pesar que se eliminó todo tipo de microorganismos, ¿cómo aparecen estos organismos? Y le explica y lo dice que no hay una única forma que de manera espontánea. Para contradecir este experimento que había desarrollado Needham, Spallanzani desarrolla el mismo experimento en un frasco de matraz, incorpora caldo de carne, de la misma manera como había desarrollado Needham. Incorpora un tapón, sellando herméticamente este frasco, lo calienta, al calentarlo, esteriliza toda la parte interior y posteriormente le deja enfriar para sacar una muestra y observarlos en el microscopio. La sorpresa de Spallanzani, y justamente lo que él más o menos se había imaginado, es que en esta muestra no aparecen microorganismos. Entonces, ¿cómo en este experimento que había desarrollado Spallanzani no aparecen microorganismos y en el de Needham sí aparecen? Y justamente Spallanzani menciona o argumenta de que Needham no ha tomado las precauciones de esterilización. Posiblemente el tapón ha estado flojo o no ha estado calentado o no ha estado sellado bien, ¿no? Y no ha tenido la cautela necesaria para poder esterilizar ese frasco con ese caldo de carne. De esta manera se intentaría explicar de que la vida no se origina de materia inerte, no se origina de manera espontánea. Se intentaría contradecir de manera refutable, de manera experimental, que la teoría espontánea no es correcta. Uno de los experimentos que permitió definitivamente catapultar la teoría espontánea es la desarrollada por Louis Pasteur. Mediante su teoría de la biogénesis, ¿no? Él argumenta justamente que los seres vivos solamente se pueden originar de otros seres vivos. Para ello desarrolló su experimento del matraz de cuello de cisne. En un inicio agarra un matraz de cuello recto, lo calienta, primero agarra el matraz de cuello recto, incorporando caldo de carne, y posteriormente calienta el cuello recto para poderlo encurvar, como lo estamos observando aquí en la imagen, y después lo calienta, y cuando lo calienta, obviamente el vapor de agua va a transportarse a lo largo del cuello de cisne, precipitándose el agua en este lugar de la curvatura. Al dejarlo eso por algunas horas, ¿no? Para que se enfríe, él saca una muestra de este caldo de carne y lo observa en su microscopio. Y justamente él comprueba que no había microorganismos. Pero cuando él rompe este cuello de cisne y lo deja unas horas en la intemperie, este caldo de carne empieza a enturbiarse rápidamente. Y al comprobarlo en el microscopio, la presencia de microorganismos justamente le permite dilucidar su postulado.
En el ambiente hay microorganismos, hay seres vivos que en contacto con su alimento les permite reproducirse. Esto se comprobó tanto en la carne, en descomposición, como en el caldo de carne, en la muestra, en esta solución que había desarrollado Louis Pasteur. Los seres vivos solamente se pueden originar a partir de otros seres vivos. Recordemos que en esta época, en estos años, también ya se estaba planteando la teoría celular desarrollada por Schleider y Schwann, ¿no? Que los seres vivos se originan a partir de las células. Entonces, todos los seres vivos solamente se pueden originar a partir de otros seres vivos. Ellos no logran, o Louis Pasteur no logra encontrar la respuesta real del origen de la vida, pero él inicia justamente este campo, esta ciencia importante de la microbiología, ¿no? A partir de este experimento desarrollado que ha sido relevante e importante para poder encontrar una mejor respuesta al origen de la vida. La teoría que consolidó de forma final, de forma concreta, de cómo se originan los seres vivos, fue la teoría bioquímica, o denominada también teoría quimiosintética. El bioquímico soviético, Oparin, argumentaba que hace muchos años, cuando la Tierra estaba solidificándose, ¿no? Cuando la Tierra estaba enfriándose, empezó a solidificarse, esta atmósfera era inestable, ¿no? La atmósfera era inestable. Esta atmósfera tenía 4 elementos inorgánicos, 4 moléculas inorgánicas, producto de las erupciones volcánicas. Oparin mencionaba que estas cuatro moléculas inorgánicas fueron los que originaron las moléculas orgánicas. Estas 4 moléculas inorgánicas empezaban a combinarse a partir de las descargas eléctricas que existían justamente de esta atmósfera reductora. La combinación de estas moléculas inorgánicas, como el metano, el hidrógeno, el agua, el amoníaco, va a permitir la generación de moléculas orgánicas que van a solidificarse o incorporarse al agua, a ese mar inmenso que existía justamente cuando la Tierra empezaba a condensarse. Esta hipótesis de Oparin fue también argumentada de forma similar por Haldane. Haldane también llegaría a la misma respuesta, obviamente con otros elementos, con otras moléculas similares, pero también encontraba o argumentaba su teoría de una forma bioquímica, ¿no? Como la estoy mencionando en estos momentos. Pero para comprobar esta hipótesis, los científicos Miller y Urey desarrollaron un experimento con una serie de tubos, acoplamiento de tubos, simulando una atmósfera primitiva. En la parte inferior, como ustedes pueden observar, se encuentra el agua, ¿no? El agua que al calentarse va a ser trasladada por parte de este tubo hacia arriba y va a llegar hacia esta cámara, ¿no? En esta cámara se van a encontrar 2 electrodos que van a simular las descargas eléctricas que existían en esa atmósfera primitiva. En este lugar, en esta cámara, existen 3 elementos, 3 moléculas adicionales: el metano, el amoníaco y el hidrógeno. Estas 4 moléculas inorgánicas se van a combinar por las descargas eléctricas que van a permitir la formación de nuevas moléculas que van a ser trasladadas hacia la parte inferior. A cabo de unas horas, el enturbamiento de estas moléculas permitiría dilucidar su presencia.
Posteriormente, al cabo de unos días, se iba a sacar unas muestras de esta solución, observándose la presencia de moléculas orgánicas como ácidos grasos, aminoácidos y una serie de moléculas orgánicas. La presencia de las moléculas orgánicas permitiría tener una explicación del origen de la vida, porque estas moléculas orgánicas posteriormente van a formar los primeros seres vivos. Se van a formar una serie de glóbulos denominados coacervados que posteriormente se formarían los protobiontes, formándose una célula procariótica. La presencia de la célula sería la primera forma de vida que se originaría en esta Tierra. De esta manera, jóvenes, la teoría serial quimiosintética sería una de las teorías más importantes y la que es comprobada científicamente que la Tierra ha sufrido una evolución química, generando a los seres vivos. De esta manera, jóvenes, hemos culminado la clase y esperemos que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Cuídense.